Dice la Escritura, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bien, el hombre provoca a Dios con sus actos, el hombre provoca a Dios con sus obras, el hombre provoca a Dios primeramente con su incredulidad. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De cierto, el justo, dice la Escritura, que vivirá por fe, y si retrocediere de esa fe, no agradará al alma del Señor. Que el justo que crea, si se retrocede de esa fe, no agradará a su alma. Y esto es provocarlo, creer en sí mismo. Esto es provocarlo, no creer en su salvación, no creer en su amor, no creer en sus palabras, no creer en sus obras, no creer a todo lo que Él ordena al hombre en todo el camino. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios los atravesó por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Pero sin embargo, destruyó en el camino a todos los que no creyeron. ¿Y quiénes fueron los que no creyeron? Sino los que se rebelaron en el desierto. Se rebelaron queriendo hacer sus propias obras, queriendo comer lo que ellos mismos querían comer, comiendo o buscando y pidiendo lo que ellos mismos querían comer, no lo que Dios les daba. Porque esto, aunque aquello era un alimento natural de la tierra que ellos querían comer, pero realmente representa un alimento espiritual. Y lo que Dios les daba era un alimento espiritual que representa a Cristo. El maná del cielo representa la vida misma, representa todas las cosas que llevan al hombre a la vida eterna, representa todas las cosas que forman a Dios mismo en el corazón del hombre. Este es el alimento espiritual. No creer que esto es lo que verdaderamente va a ser de bien para el alma del hombre. Esto es tener a Dios como un ser humano, como un hombre normal, no tenerlo como Dios y ponerse al nivel de Él pensando que uno es uno es incluso más inteligente y más sabio que Él. Esto es provocarlo. Y por eso es que dice que si oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el corazón del hombre se endurece desde el mismo momento en que él cree en su propio juicio, en que él cree en su propia prudencia, en que él cree que lo que él quiere, que lo que él pide, que lo que él busca, que lo que él considera que debe de tener y que debe de hacer y que debe comer y demás y todas las cantidades de cosas que el hombre busca es lo mejor para él y no considera lo que realmente Dios le quiere dar y por eso no lo busca. Por eso en la mayoría de los casos las personas no buscan a Dios para lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el hombre no cree que realmente Dios en él están todas las maravillas que realmente su alma necesita y todas aquellas cosas que van a hacer que su alma vive eternamente y para siempre, porque el hombre no está pensando en eso. El hombre está pensando en la vida en el cuerpo y conforme a eso habla y conforme a eso él desea y conforme a eso le pide a Dios. Entonces por eso es que la mayoría no busca a Dios y por eso también dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde sin embargo por falta de juicio. ¿Por falta de qué? Por falta de... ¿Cuál es el juicio que falta? Falta cordura, falta diligencia, falta entendimiento, falta comprender realmente lo que es necesario y lo que Dios tiene. Hay mucho pan reservado para cada ser humano que Dios hizo, al cual hizo a cada uno para ser rico en fe, para ser de riquezas indecibles en alma y en espíritu, en una vida inmortal, en un cuerpo incorruptible, en una vida ciertamente indestructible, no en la vida del cuerpo que es destructible. Y por falta de esta cordura, y por falta de esta diligencia, y por falta de esta sensatez que se necesita y de esta sobriedad, se pierden las muchas cosas que Dios tiene preparado en el barbecho de los pobres. Y se pierden a raíz de que el hombre endurece su corazón para no entender lo que el Señor quiere que el hombre haga. El hombre debe de someterse en espíritu, alma y cuerpo a la perfecta voluntad de Dios, entregando todos sus deseos para buscar a Dios. Pero el hombre no busca a Dios. ¿Por qué? Por causa de sus placeres, por causa de su alimento para el cuerpo, por causa de su comida, por causa de su casa física, que se la va o a quemar el fuego, o a llevar un huracán, o que se la va a destruir un terremoto, o que se la va a comer la polilla. El hombre no busca a Dios por sus deseos, el hombre no busca a Dios por lo que él piensa y por lo que él entiende. Pero realmente la voluntad de
del Señor es que todos los busquen, es que todos se inclinen a Él, es que todos entren a la comunión íntima con el Espíritu Santo, es que cada ser humano verdaderamente busca a Dios, entre tanto que Él puede ser hallado. Buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento en que Él no podrá ser hallado, llegará un momento en que el hombre deseará y no podrá, no solamente de manera general para todos los hombres, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, sino en la vida de cada hombre, pero porque en la vida de cada hombre va a llegar un momento en que el hombre no podrá buscar a Dios, porque él mismo no se va a dar cuenta. Pero ¿cómo va a hacer esto? Cuando el hombre endurece su corazón de tal forma que llega un momento que se acostumbra a todo lo que él desea y se acostumbra a no escuchar realmente lo que quiere Dios que él haga, que ya no puede en ninguna manera escuchar, ya no puede en ninguna manera actuar, porque su espíritu está endurecido, está ya adaptado a otra cosa. Entre tanto que el corazón se va endureciendo, el pecado se va agravando en la vida del hombre. Mientras más el corazón se endurece, más el pecado se va agravando, se va profundizando, se va afirmando, se va arraigando más en la vida del hombre. Y entonces allí es más difícil para que el hombre pueda salir de ese estado, pueda salir de aquella condición. Dios le habla a todo el mundo, Dios le hace conocer a todo el mundo su verdad de una u otra forma, porque dice que en una o en varias maneras habla Dios. O sea que Dios no habla en una sola forma y no habla en un solo tiempo. En una o en varias maneras habla Dios, y en diferentes momentos y en diferentes tiempos. Pero el hombre no entiende, el hombre no escucha, porque la voluntad de Dios para con los hombres es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a todos se les envía su palabra, a todos les envía la verdad, aún a aquellos a los cuales el hombre no entiende que Dios les envía su palabra porque son indígenas o porque viven allá en lugares lejanos, en campos lejanos de la civilización y demás. Pero el Señor le envió la palabra a la mujer de Poncio Pilato cuando ella no conocía a Cristo, y nadie le dijo a ella de los hombres que Él era el Cristo, sino que se le apareció el Señor a través de sus ángeles en sueño, le dio el mensaje en sueño. Ella dijo: esta noche he sufrido mucho, he padecido mucho en sueños a causa de Él, no tengas nada que ver con ese justo, le mandó a decir. Entonces Dios envía su palabra a todo el mundo, pero el hombre endurece su corazón. Aquel endureció su corazón porque aquel lo que hizo fue lavarse las manos, aquel lo que hizo fue limpiarse externamente, pero eso no limpiaba su maldad que hizo, eso no limpiaba su acción que hizo, porque la acción que hizo fue una acción mala. Entregó al justo, o sea, él podía dar la orden de que no fuera así, pero la acción de lavarse las manos fue una acción para justificarse a sí mismo, lo cual es trapo de inmundicia delante de Dios, y así el hombre hace. Trata de justificarse a sí mismo habiendo endurecido su corazón, y su corazón, después de ser endurecido, ya no se arrepiente, y cada vez más es endurecido, de modo que ya no se arrepiente, así como fue Faraón. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta 10, que es el colmo, porque las escrituras hablan acerca del colmo de las cosas. Dice que cuando el Señor castiga a las personas, dice que Él espera que lleguen al colmo, como cuando el Señor le prometió a Abraham que iba a introducir a toda su descendencia cuando lo sacara de la tierra de esclavitud en que iban a ser esclavos por 400 años. Dice que cuando Él los introdujera iba a ser cuando el amorreo llegara al colmo de su maldad, porque le dijo, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y el 10 es un número de colmo, como Noé era el número 10 en las generaciones desde Adán, y allí en el colmo de la maldad, en el colmo de la primera nivel de la maldad de la tierra, el Señor destruyó la tierra. En el colmo de que Labán le cambió el salario a Jacob 10 veces, Dios sacó a Jacob de allí. En el colmo de que el pueblo vituperó contra el Señor y provocó al Señor 10 veces, Dios dijo que ya no entrarían en la tierra prometida sino los hijos de ellos, pero ellos quedarían muertos en el desierto. Entonces el hombre va endureciendo. Eso fue lo que hizo Faraón, endurecer su corazón hasta llegar al colmo del endurecimiento. Y en el colmo del endurecimiento le mató sus primogénitos, a todos los primogénitos de Egipto. Lo que más amaba el hombre en Egipto, lo que más ama el hombre, su primogenitura, lo primero, el principio de su fuerza. Eso representa lo que más ama el hombre, lo que más desea el hombre, lo que anhela su corazón, porque el hombre endurece su corazón ante lo que Dios quiere por lo que él mismo quiere, y lo que él mismo quiere es lo que lo lleva a la muerte y lo que lo lleva a la destrucción.
Por eso es que el Señor destruye lo que más anhela el hombre, lo que más desea el hombre, el Señor se lo destruye, porque estima como nada todas esas cosas, lo que el hombre tiene como grande estima. Eso lo anhela, lo busca, lo desea, lo conquista y entrega todo por ello y menosprecia lo que verdaderamente es de grande estima. Porque esto es desechar las riquezas eternas, esto es desechar la voluntad de Dios por un plato de lenteja. Y por eso fue que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú menospreció el regalo de Dios, la primogenitura que tenía. Allí iba a ir la descendencia, allí iba a ir aquella gloria que Dios determinó, allí en la primogenitura. Pero sin embargo, Esther desechó. ¿Por qué? Por algo que él deseaba de la tierra. Ese plato de lenteja representa lo que el hombre desea en su corazón. Y desecha lo de Dios por su plato de lenteja. Eso representa lo que el hombre desea en su corazón. El que anhela tanto una profesión y deja el propósito divino de Dios por su profesión, ese es su plato de lenteja. El que anhela tanto un esposo o una esposa y deja al que Dios o a la que Dios tiene determinada para él o para ella, lo deja por aquello que él quiere, por aquel que desea, que le gusta, que le cae bien. Desecha lo de Dios por un plato de lenteja. Ese es su plato de lenteja, ese es su propio gusto, ese es su propio deseo. Ese es su legumbre roja, como dice, dame de ese potaje rojo. Entonces, ese es su plato de lenteja. Aquel que desecha el camino por el cual Dios lo quiere atravesar. ¿Por qué? Porque él tiene que estar con su familia, dice, no puede apartarse de allí. O él tiene que vivir en la ciudad que él quiere vivir, no puede apartarse de allí. Él tiene que trabajar en el trabajo en que él trabaja, no puede apartarse de allí. Desecha la gloria que Dios tiene determinada para él, atravesándolo por el camino que Dios quiere atravesarlo por un plato de lenteja. Ese es su plato de lenteja. Otro desecha las riquezas del cielo por sus riquezas de la tierra, como aquel joven rico que no pudo dejar sus riquezas cuando Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el dueño del oro y de la plata, el sabio de todo, el sabio del universo, porque la sabiduría, la ciencia, el consejo están en él, el consejero fiel, el consejero verdadero, el de la vida eterna, la vida misma, le dijo, deja tu riqueza, dale a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y aquel se creyó más sabio que Dios y sin embargo se fue creyendo y sabiendo que él era el Mesías, porque lo sabía, no es que no lo sabía, lo sabía. Fue y le preguntó, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sabiéndolo, se creyó más sabio que él. Eso fue endurecer su corazón. Y endureciendo su corazón, buscó su desgracia, buscó la condenación de su alma, ganó el infierno, ganó el fuego que nunca se apaga, y en el lugar donde el gusano nunca muere, porque el gusano es el mismo pecado del hombre, la misma dureza del hombre, lo que el hombre amó, lo que el hombre deseó, ahora se convierte en el infierno, en un gusano que le robe toda la piel, no en uno, porque son millones de gusanos en todo el cuerpo del hombre, de adentro hacia afuera, porque esos son los millones de pecados que cometió. Y eso es por endurecer el corazón el hombre a todo lo que Dios quiere que el hombre haga, por sus cosas de la tierra, por sus obras de la tierra. Y esta riqueza de aquel hombre rico no solo representan riqueza física, es que eran riquezas físicas, pero representan riquezas espirituales cuando el hombre cree que realmente ha alcanzado el objetivo anhelado, porque de pronto tiene templo que ha construido o que ha hecho, ha hecho lugares donde se ponen a pobres, gente que salieron de la cárcel, gente, alcohólicos anónimos, obras de hombre que Dios no le ha mandado hacer al hombre, porque son obras sociales, obras que el hombre hizo por su propia cuenta, según su propia voluntad, entendiendo por sí mismo lo que debía hacer, endureciendo su corazón a la voz de Dios. El Señor llama a cada cual a lo que el Señor quiere que cada cual haga. El Señor está a la puerta de cada corazón y Él llama. Y aquí dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor dice,
yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no está hablándole a una iglesia. El Señor no está hablándole a un grupo determinado de personas o una persona en específico, mucho menos. El Señor le está hablando a toda la humanidad. El Señor le está hablando a todo hombre. El Señor le está hablando a todo aquel a quien Él vino a salvar, que es todo hombre y mujer. El Señor le está hablando a ese. Él está a la puerta de cada corazón. No solo para llamarlo al arrepentimiento, porque hay quien dice, ay, sí, ya llegué a los pies de Cristo, ya estoy en la iglesia alabando a Dios. Y de la iglesia está caminando hacia el mismo infierno por endurecer su corazón al verdadero llamado de Dios para su vida. Desde el altar está esto, porque allí están los duros de corazón diciéndole al pueblo cuántas cosas y tratando de enseñar al pueblo, pero ellos fueron los primeros duros de corazón porque no escucharon la voz de Dios para su verdadero llamado. Entonces, el endurecer su corazón no es solamente endurecer su corazón para apartarse del pecado y para llegar a los pies de Cristo, es endurecer su corazón a través de toda la vida, a través del camino del hombre, sea cristiano o no sea cristiano, esté fuera o dentro de la iglesia. Esto es para todo. Cuando el Señor habla, de hecho, el mensaje es a una iglesia, pero es a toda la humanidad. Pero sin embargo, empieza por una iglesia, empieza por el pueblo a quien Dios le está enviando el mensaje, que es una iglesia, y endureció su corazón para escuchar qué realmente Dios quería. Endurecer su corazón es para muerte, porque el hombre irá a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios cuando el hombre endurezca su corazón. ¿Por qué lo endurece? Por su plato de lenteja. El plato de lenteja mata al hombre. El plato de lenteja lleva al hombre a la muerte. El plato de lenteja lleva al hombre a la condenación de su alma. El plato de lenteja lleva al hombre a perder las riquezas eternas que Dios tiene preparadas para él. El plato de lenteja lleva al hombre a perder nada más y nada menos que el trono de Dios, porque el Señor ha preparado moradas para todos aquellos que entren en la vida eterna. Pero sin embargo dice, no solo que moradas, sino que dice que Él le dará lugar en su trono al que venciere, al que venciere todas las cosas, así como Él venció y se sentó con el Padre en su trono. Perder el trono de Dios por un plato de lenteja es algo más que de necios, es algo más que de insensatos, es algo de todo tipo, es lo que hace alguien que se piensa que es más inteligente que Dios. Por eso que dice, no seas sabios, no seas prudente en tu propia prudencia, no seas prudente según tu propia prudencia, sino que encomienda a Jehová tus obras, confía en Jehová y no confíes en ti mismo. O sea, se trata de confiar en el Señor. Confiar en el Señor no es confiar en que Dios me va a dar mis deseos, porque ese es mi plato de lenteja. Mi plato de lenteja yo se lo puedo pedir a Dios, pero eso no es confiar en el Señor. Confiar en el Señor es confiar en el deseo de Él, confiar en lo que Él quiere que yo haga. Eso es confiar en el Señor, no confiar en mis deseos, porque la gente dice continuamente, yo sí confío en Dios, tengo fe en Dios, que Dios me va a dar esto. Por fe piso esto y Dios me piso esta tierra y todo lo que pise la planta de mis pies, Dios me lo dará. Pero no es así, eso no es confiar en el Señor, eso es antojo del corazón. Si algo se pegó a mis manos, si mi corazón se fue tras mis ojos, dice la Escritura, siembre yo y otro coma. ¿Qué quiere decir? Si yo veo algo y me gusta, lo anhelo, se lo pido a Dios, dice, siembre yo y otro coma. Eso es confiar en qué. Yo se lo pido a Dios y estoy confiando en que Dios me va a dar eso, pero eso es que mi corazón se fue tras mis ojos. Y eso se llama codicia. Eso no es fe, sino codicia. Sino es que deseo vano del corazón. Confiar en Dios no es confiar en que Él me va a cumplir mis deseos. Confiar en Dios se trata de confiar en su voluntad para mí. Su voluntad es mejor que todas las cosas. El que no confía en esto endurece su corazón y se afirma, se afianza más en lo que él quiere, en lo que él desea, que siempre va a ser contrario a la voluntad de Dios, porque el hombre no puede entender lo que Dios tiene para él desde antes de la fundación del mundo, sino busca a Dios con todo su corazón para que Dios se lo enseñe, para que Dios se lo muestre, para que Dios se lo revele, para que Dios se lo declare. No se lo va a declarar en un solo momento. A través del tiempo el hombre lo va a ir conociendo. A través de la vida que Dios le va a ir haciendo llevar al hombre, el hombre lo va a ir entendiendo y lo va a ir comprendiendo. Como dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. No es que el hombre ya en un momento Dios de pronto le dio un sueño, le dio una visión o le habló de pronto al oído, se le manifestó, ya sé lo que Dios me mandó. No es así, está errado, porque el corazón de Dios es tan profundo que no se puede entender. El hombre está en un cuerpo natural muy limitado de tantas cosas en esta tierra que el hombre no puede entender la obra que Dios tiene preparada sino a través del tiempo, a través de una completa obediencia, porque allí entonces se va a probar la completa obediencia del hombre desde el principio hasta el fin, y allí es que Dios va haciendo entender al hombre. Enseñará a los mansos su carrera. El Señor enseñará a los mansos su carrera. O sea, lo que Dios ha determinado para ellos. ¿Quién es el manso? El que ablanda su corazón. ¿Qué quiere, Señor? Esto. Bueno, sí. Y cuando no lo escucho, lo busco. Anhelo primeramente desde el fondo del corazón poder entender qué me quiere decir, qué me quiere hablar, poder entenderlo, lo busco. Y a este, entonces el Señor le enseñará su carrera. Al que no ablande su corazón. Este es el manso. Él no le enseña su carrera a todo el mundo. No, sino que a los mansos Él le enseña su carrera. Él encaminará a los humildes por el juicio de Dios, la verdadera justicia de Él. A los humildes, a los que no se creen muy sabios, a los que no creen que ya lo que ellos entendieron por sí mismos que deberían de buscar, esto es lo perfecto, esto es lo correcto para ellos. Estos son los humildes. Él los encaminará por el verdadero juicio de Dios. El que no es así va a ir a su propio juicio y le enseñará a los mansos su carrera. Los mansos son los que se dejan enseñar como niños, como un niño que se deja enseñar, como un niño ingenuo, que ni sabe la diferencia entre el bien y el mal, que no sabe hacer absolutamente nada y que uno lo está enseñando, que es como una plastilina, que realmente puede ser moldeable, que realmente se puede enseñar. Esto lo va el niño absorbiendo, esto es lo que va recibiendo, lo va absorbiendo, se va creciendo. Este manso, el que es así, y por eso es que el Señor lo dijo, que si no os hacéis como niño, no entraréis en el reino de Dios, porque cualquiera que se humille como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Es el mayor, se hace el mayor, porque solamente los que son como niños heredarán el reino de los cielos. No niños de edad, sino niños en el sentido de que como un niño para aprender del que le enseña, de su padre, y en este caso es Dios. Estos son los mansos, pero los que no son así, los que se aferran a lo que quieren, estos endurecen su corazón, y mientras más endurecen sus corazones, más ahondan en sus pecados, más ahondan en su propia vida. Hay quien dice, no, pero no tengo pecado porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Más ahonda en su propio camino, el cual te parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Más ahonda en su propio camino, más ahonda en su propia decisión, más ahonda en sus propios juicios, más ahonda en sus propios planes. Y estos planes llevan al hombre al abismo de perdición. Esto es lo que el hombre no entiende, esto es lo que el hombre no sabe. Por eso es que el Señor allí nos ha declarado, muchos son los que se pierden, y mi pueblo no lo entiende, y vosotros no lo sabéis, porque son muchos que escogen sus propios caminos por endurecer sus corazones a lo que Dios quiere, porque el hombre se quiere hacer más sabio que Dios, porque el hombre quiere igualarse a Dios, y esto no es posible. La mente de Dios es infinita y la mente del hombre es completamente limitada. Dios está en el cielo y el hombre en la tierra. Y como más altos son los pensamientos, como más altos son los cielos que la tierra, esos son los pensamientos de Dios que los de los hombres. Y esto el hombre no lo puede entender. Si el hombre no se despoja de todo y entrega realmente todo su corazón y todos sus deseos para recibir ahora lo que Dios quiere. Y entonces el mucho pan, las muchas riquezas que hay en el barbecho de los pobres, le será dada a este hombre. Y a este hombre le será dada la gloria venidera que está preparada para todos aquellos que sufren en el cuerpo, pero que le está preparada una gloria venidera indecible, que a corazón no llega, ni a la mente del hombre llega, ni ha subido a corazón de hombre, porque cosas que el hombre no ha visto, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman creen a lo que Él tiene preparado para ellos, a lo que Él hace para ellos y a lo que Él les ordena y a lo que Él determina. Estos heredarán las mansiones de Dios y estos se sentarán con Dios en tronos por siempre. Gloria a Dios.